gracias a Dios. Amén, hermana. Hermana, quisiéramos conocerla un poquito más, si usted nos pudiera contar en qué lugar están sirviendo al Señor, cuántos años tienen ahí, ¿verdad? Y cómo han vivido este tiempo, ¿verdad? Pues pandemia, cuarentena, que cada vez se hace más larga, ¿verdad? Entonces, si nos puede contar un poquito de usted, hermana. Bueno, nosotros estamos en Pedernales, en Ecuador. La zona de acá es zona playa, estamos a 100 metros del mar, vivimos muy cerca del mar nosotros. Aquí llevamos ya 3 años, apenas mi esposo estuvo aquí un tiempo antes de casarnos, apenas del día antes de ayer, el 29, cumplimos 3 años de casados. Y apenas me casé, me vine a vivir acá, sí, tengo 3 años justamente aquí. Eh, Gracias a Dios estamos sirviendo en una iglesia que era hija de una iglesia en Santo Domingo. Ha sido un tiempo de mucha aventura porque apenas nos casamos, vinimos al ministerio, aunque yo ya servía antes en el ministerio sola, pero es diferente cuando uno se casa, ¿no? Cambian muchas cosas. Y pues al poco tiempo también nació mi hijo, casi al año de casados. Entonces ha sido como muchas cosas ahí, muchos cambios de esposa, de mamá, de la esposa del pastor, pero ha sido un buen tiempo, gracias a Dios, siempre Dios mostrando su fidelidad, su amor para con nosotros. Y pues el tiempo de la cuarentena sí ha sido un tiempo, bueno, como paso en casa no ha sido muy difícil, pero a veces ya como que mucho estar en casa uno también quiere salir y no es lo mismo porque como tengo solamente un hijo, entonces no tiene con quién jugar y pues es un poco más complicado ahí porque todo el tiempo quiere jugar con uno. Entonces ha sido un tiempo también de aprender a esperar en Dios, a confiar en Él, a estar quietos. Y Sí. sí, ¿verdad? Y muy quietos. Bueno, hermana, bueno, usted ya nos dijo, ¿verdad?, dónde están, pero ¿qué lugares turísticos hay ahí cerca? Bueno, dice que es costa, ¿verdad? A lo mejor las playas, pero ¿algún otro lugar que haya turístico o cómo se llama la playa que más bonita está o qué más le gusta a usted? Bueno, aquí vivimos cerca de la playa, pero la verdad casi no vamos mucho a esta playa, no nos gusta mucho. Hay una playa que es más bonita que aquí, como unos 40 minutos, que se llama Cojimíes. El agua es mucho más tranquila, es como una entradita de mar, entonces es mucho más bonita. Toda esta zona es playas para el sur, para acá, todo es pura playas. Esta se llama la ruta Spondylus, que rodea todo lo que es las playas del Ecuador. Entonces, aquí hay mucho marisco, aquí hay muchas camaroneras, hay mucho camarón, es de lo que vive la gente acá. Entonces, hay muchas camaroneras y hace que el camarón, el pescado sea muy fresco, muy fresco. Es algo que nos gusta mucho acá, es de eso. Creo que no he comido tanto pescado y camarón en mi vida desde que me vine a vivir acá. Sí. Sí, espero que le guste, ¿verdad? No, Porque si no, y no, si no, y me tocó aprender a cocinar, hermana, porque yo antes, no sé si usted conoce el ceviche de camarón, no sé si allá, sí, bueno, yo no sabía prepararlo, entonces me casé y vine acá, entonces me tocó aprender ceviche de camarón, ceviche de aquí, y platos de acá, preguntándole a los hermanos de aquí, porque aunque Ecuador es un país muy pequeño, hay muchas zonas que las preparan de diferente manera. Entonces aquí las preparan así, en otra provincia de otra manera. Entonces aprendiendo ahí los truquitos del sabor de acá de la zona. Pero aprendí. sí, sí, también aquí es costa, bueno, de aquí mero Tepic no, pero pues es Nayarit y pues también es costa, ¿verdad? Y pues sí, también se da mucho los mariscos, ¿verdad? Yo la verdad no he aprendido tanto a cocinar los mariscos, pero sí me gusta comerlos, ¿verdad? Bueno, hermana, ¿y qué actividades le gusta hacer? Sobre todo ahorita a lo mejor hemos descubierto muchas actividades que podemos hacer o muchas habilidades que nunca creímos que teníamos, ¿verdad? Pero que pues han salido a la luz. ¿Qué le gusta hacer, hermana? Bueno, cuando era soltera, hace mucho tiempo, tengo una tía que vivía en España y ella me mandó muchas revistas para bordar punto cruz. Y como ya es trabajando en el ministerio, me casé con mi hijo y todo, ya había olvidado el punto cruz, pero fue un buen tiempo de volver a retomar el punto cruz. Ahora nuevamente, pues así mismo hace años, tocaba el violín y por mucho tiempo lo he dejado, el violín, el piano y por mucho tiempo, porque cuando uno ya se casa tiene menos tiempo que antes y cuando los hijos son chiquitos necesita más tiempo.
Y ahora pues ya creció y pues no hay mucho por se puede hacer ahora. Ahora he retomado nuevamente tanto el violín como el piano, que son cosas que me gusta la música, pero por el tiempo lo he dejado. Pero ahora creo que considero que es un buen tiempo para retomar. Y sí, ¿verdad? Bueno, pues hay que aprovechar el tiempo, ¿verdad? Y bueno, pues también como debemos de ser prudentes y respetar ahora sí que las reglas. Mm, sí, aquí mi esposo sale con todas las precauciones y todo, pero siempre por los niños más pequeños es preferible no salir. Entonces, para no estar aburridos en casa, pues a buscar otra actividad. Sí, así es, hermana. Bueno, hermana, y bueno, no sé, a lo mejor me lo perdí, pero ¿de dónde es usted, hermana? Yo soy de aquí, en una ciudad que se llama Santo Domingo, que es de aquí a como a 3 horas, no estamos muy lejos. Es una ciudad que está entre la costa y la sierra, es una ciudad de tránsito, donde hay mucho comercio. Entonces mis papás viven allá y pues ahí, de ahí soy. Estamos, y de Santo Domingo a Quito son 3 horas más. Ok, no, De la pues aunque esté capital. pequeño, sí está lejecitos, ¿verdad? Como quiera. Sí, sí, un poquito. Bueno, hermana, pues le vamos a dejar el tiempo, hermana, para la enseñanza. Sabemos que va a ser de mucha bendición. Y bueno, hermana, pues le damos su tiempo. Gracias, hermano. Eh, ya. Buenas tardes, hermanas. En esta tarde les quería compartir de la vida de Elizabeth. En el libro de Lucas encontramos en el capítulo 1, hablando de esta mujer, eh, no se habla más en la Biblia, solamente en este capítulo, pero Dios tenía un plan especial para la vida de Elizabeth y es lo que quisiera que hoy estudiáramos, que hoy conociéramos cuál fue el plan para la que Dios tenía preparado para Elizabeth. ¿Sí? No sé si me acompañan a hacer una oración para que podamos dejar este tiempo en las manos de Dios. Bendito Padre Celestial, gracias por este día, gracias porque usted es bueno, gracias porque nos ama. Le ruego, Padre, que esta enseñanza que va a ser compartida, mi Dios, que sea su Espíritu Santo guiando este tiempo y que pueda ser de bendición a mis hermanas, así como lo ha sido para conmigo. Gracias, Padre, porque somos instrumentos de sus manos, mi Dios, y, y gracias porque a pesar de lo que somos, a pesar de que fallamos, Padre, usted nos puede usar. Dejamos esta tarde en sus manos, en el nombre santo de Cristo Jesús. Amén. Bueno, en el libro de Lucas nos hablaba de Elizabeth, y Elizabeth era la esposa de Zacarías. No sé si ustedes me acompañan ahí en el libro de Lucas, en el capítulo número 1, el versículo número 5. Dice, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor, pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Bueno, Elizabeth fue la madre de Juan el Bautista, prima de la madre de Jesús, María, pero la historia de Elizabeth se cuenta con más frecuencia como una historia detrás del nacimiento de Jesucristo, ¿no? Tal vez nos preguntamos cuando Juan el Bautista está vistiendo algo un poco raro y preguntamos cómo sería su mamá, ¿sí? Pero la historia de Elizabeth no siempre estuvo llena de alegrías. Su fe se fue forjada en un fuego de desilusión. Y ella tiene mucho que enseñarnos acerca de cómo enfrentar nuestros propios contratiempos con esperanza y gracia. Aunque cada palabra sobre Elizabeth en las escrituras solo encontramos en un solo capítulo, su historia revela muchas ideas interesantes para ayudarnos a caminar con Dios. En el versículo 5, como ya leímos, nos habla que había un hombre llamado Zacarías y su esposa que se llamaba Elizabeth. ¿Sí? Zacarías era del linaje de los levitas, era un sacerdote. Los sacerdotes estaban organizados en 24 divisiones o grupos y cada cierto tiempo, en verdad 2 veces al año, podían servir en el templo de Jerusalén, ¿sí? Elizabeth también era una mujer era la hija de un ministro, porque dice la Biblia en el versículo número 5,
Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Estaba casada con un ministro y había sido hija de un ministro, de un sacerdote, de un siervo, ¿no es cierto? Pero vamos a ver que también ella se convirtió en la madre de un ministro, ¿sí? Elizabeth viene de una familia de fe. Mientras había existido un templo, sus abuelos habían estado sirviendo al Señor allí, luego se casó con un hombre de fe y juntos sirvieron al Señor y a su pueblo. Eran una pareja piadosa, juntos delante del Señor. Tenían un estilo de vida de obediencia, pero sin embargo, un legado de fe, un matrimonio piadoso, una vida justa, no protegieron a Elizabeth de la desilusión. ¿Por qué? Porque en el versículo 7 habla de que Elizabeth no tenía hijos, porque Elizabeth era estéril y pues ya eran de avanzada edad. Ellos quizás por mucho tiempo estuvieron orando por un hijo, quizás cuando se casaron tuvieron la añoranza de que, bueno, más adelante vamos a tener un bebé, pero en mucho tiempo ella no había concebido, ella era estéril, ¿sí? Y pues nosotras también, como mujeres, muchas veces recibimos bendiciones, y quién más nos agrada recibir bendiciones, ¿verdad? Pero también muchas veces tenemos desilusiones. Y no necesariamente recibimos desilusiones, perdón, porque hemos hecho algo mal. Elizabeth nos recuerda que aún siendo justas, necesitamos esperar en el Señor, aún siendo justas, pasar por tiempo de sufrimiento, ¿sí? Elizabeth, al igual que su esposo, servían al Señor. Nunca vemos a Elizabeth quejándose o diciendo, Dios, ¿por qué no puedo tener bebés? No, ella en todo su tiempo sirviendo al Señor junto a su esposo. Y ellas esperaron años y años para tener un hijo propio, pero la Biblia no dice qué edad tenían ellos, pero sí habla de que eran de una edad avanzada. Vemos ahí en el versículo 7, dice, pero no tenían hijo porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada, ¿sí? Parecería que Elizabeth a la final iba a morir sin tener un hijo, sin tener una herencia. No sabemos mucho, no sabemos qué pasaba por la mente de ella, pero vemos que todo el tiempo que ella estuvo esperando, ella nunca dejó de obedecer a Dios. Vemos que a una mujer que no está sirviendo a Dios por el regalo, o que no está sirviendo a Dios porque esperaba algo de Dios, sino simplemente ella está sirviendo a Dios porque Él es bueno. Ella está comprometida con obedecer a Dios, incluso cuando sus anhelos no se cumplen, ¿sí? Quizás estuvo mucho tiempo en ese derramando lágrimas o pidiendo a Dios, pero ella nunca se cansó de seguir obedeciendo. Y algo que me gustaría leerles, que encontré, miren, dice, la obediencia a Dios no es un medio para hacer que Él haga nuestra voluntad. No obedecemos a Dios para que Él nos haga la vida más fácil. Obedecemos a Dios porque Él es Dios, Él es soberano y Él es digno de nuestra obediencia. Muchas veces pensamos, voy a hacer tal cosa, y esto le agrada a Dios y seguro Dios me va a recompensar. Pero la verdadera obediencia es cuando lo hacemos reconociendo que Él es Dios, Él es soberano y Él es digno de nuestra obediencia. Cuando llegamos a ese punto, vamos a poder ver la bendición de Dios. En aquellos tiempos, una mujer estéril era considerada como un signo de desaprobación de Dios. La gente pensaba que aquella mujer había cometido alguna falta, algún pecado, y por eso Dios le envió ese mal, ¿sí? Miren, vamos a leer en Juan, capítulo 9, vamos a ver ahí la historia de un hombre también, que Dios sanó. Él era un hombre ciego y Dios lo sanó. Y muchos en ese tiempo lo juzgaron y pensaban que él había hecho algo malo y que por eso había venido esa ceguera a su vida. Miren lo que dice Juan capítulo 9. Dice, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Él nació siendo ciego. Y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Y respondiendo Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él.
en el versículo 4, dice, me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que aquel día dura, ¿sí? Para que Dios se manifieste en él. Este milagro ocurrió una generación después del embarazo de Elizabeth, pero claramente la gente pensaba, él nació ciego o ella es estéril porque alguien pecó, ¿sí? Pero nos damos cuenta que hay ocasiones en que hay consecuencias por nuestros pecados, pero hay veces, como el caso de la ceguera de este hombre y la esterilidad de Elizabeth, que el sufrimiento y la desilusión centra su atención en algo mucho más significativo, Dios, ¿sí? Dios se manifiesta a través de algunas cosas en nuestra vida que no nos gustaría pasar o que no nos gustaría que estén allí, pero sin embargo Dios permite porque Él tiene un propósito más grande que quizás este hombre, más adelante encontramos a este hombre hablando del Señor, ¿sí? Dios tenía un plan para Elizabeth. Sí, mucho tiempo Elizabeth estaba orando que le gustaría ser madre, ¿sí? Pero ella nunca dejó de obedecer a Dios y de esperar en Dios. ¿Cuál sería el plan? Ella no lo veía venir, pero sin embargo Dios estaba forjando cada cosa en su lugar. Vamos a leer nuevamente Lucas 1:8. Dice, aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según la orden de su clase. Los sacerdotes solían trabajar en rotaciones y generalmente eran llamados a servir en el templo por un periodo de 1 semana, 2 veces al año. Pero miren el versículo número 9. Conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. ¿Sí? ¿Fue elegido Zacarías por casualidad? Pensaríamos que sí, ¿no? Porque dice, echando suertes, se ganó su turno para quemar incienso. Pero algunos sacerdotes nunca recibieron tan alto honor como Zacarías recibió aquel día. Pero podemos ver atrás y podemos mirar que no fue casualidad que Zacarías haya sido escogido. Fue el acto de Dios, un Dios soberano que estaba orquestando cada circunstancia en este universo, ¿sí? Para cumplir sus propósitos. Recuerden, Dios es soberano, ¿sí? ¿Sí? Zacarías fue aquel día al templo e hizo lo que Dios le había pedido hacer, ¿sí? Para lo cual él estaba sirviendo en el templo. Él era un sacerdote y estaba cumpliendo su función, ¿sí? Miren el versículo número 10, y dice, y la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso, y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y sobrecogió el temor. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída. Y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. El 14 dice, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Qué tremendo, ¿verdad? Zacarías había orado por este hijo. Elizabeth iba a ser mamá, pero no solamente iba a ser mamá, su obediencia, su amor a Dios, su devoción para con él, Dios la había visto y había orquestado un plan perfecto. Juan el Bautista, que no solamente fue alguien más. El propósito de Juan el Bautista es que iba a abrir el camino al Hijo de Dios. Iba a mostrar, iba a venir con el poder de Elías, ¿sí? Increíble. El Espíritu Santo iba a estar con él. Qué tremenda bendición para Elizabeth ser la mamá de aquel hijo. Qué orgullosa, qué alegre se ha de haber sentido al escuchar esto, ¿sí? Al saber que tanto tiempo de oración, que esa obediencia que había tenido para con Dios, ¿sí? Dios la estaba recompensando en gran manera, ¿sí? En Proverbios 16:9 dice, el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos.
Muchas veces pensamos y hacemos planes y creemos y pedimos a Dios de la manera que nosotros queremos, pero no nos damos cuenta que sin dudar alguna, Dios está orquestando algo mucho más grande para con nosotros, ¿sí? Aunque servir en el templo, Zacarías estaba haciendo lo que Dios le pidió que hiciera, cumpliendo sus responsabilidades, Dios lo encontró. Qué importante es hacer lo que debemos hacer para que Dios nos encuentre haciendo lo que Él nos ha mandado. Miren lo que dice en Lucas 1:11, dice, y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Miren esta frase que encontré también, dice, en la medida que obedeces a Dios, Él la encomienda que te manda. Él se encontrará contigo allí. ¿Sí? Él estaba cumpliendo. Zacarías estaba obedeciendo lo que Dios le había mandado. Pero, ¿qué estaría haciendo Elizabeth cuando Zacarías estaba en el templo? Ahí no había teléfonos, ni el Instagram, ni Facebook para mandar notificaciones, ni nada así. Pero Elizabeth no sabía lo que estaba pasando, pero ella no fue testiga de la visita de un ángel. Ella no había escuchado la indicación de que el Señor había escuchado sus oraciones y que estaba a punto de responderla. Pero Dios estaba obrando en su vida en ese instante, de muchas maneras. Y es lo mismo nosotros. Todas las cosas se van arreglando y armando de la manera que Dios quiere. Y a veces eso pasa con nosotros. Pensamos que tenemos el control y que como pensamos es lo mejor y que así se tiene que hacer, cuando Dios está haciendo algo completamente diferente, pero no diferente bien, sino un diferente espectacular, porque Dios todo lo que hace, lo hace perfecto, lo hace hermoso, ¿sí? Y eso es lo que debemos saber y entender, ¿sí? Que lo que Dios tiene preparado para nosotros es mucho mejor de lo que nosotros podamos comprender. Mientras Zacarías servía en el templo, se encontró con un ángel, ¿sí? Pero él tuvo temor, ¿sí? Y dudó, ¿sí? Y se quedó en silencio por su desobediencia. Imagínate, Elizabeth estaba esperando a Zacarías que venga del templo, ya sabía cuándo iba a venir, y está esperando, y cuando él llega a casa, ella no sabe lo que había pasado, llega a su casa, regresa a su casa, y su esposo no puede hablar. Ella tiene un marido diferente, algo pasó, ¿sí? De alguna manera ella se llega a enterar que él ha visto un ángel y que ya ha pasado mucho tiempo de que ella pudiera concebir, pero que ella va a tener un hijo. ¡Wow! Tantas cosas pudieron pasar en ese tiempo que Zacarías estuvo allí. Son noticias muy alentadoras para Elizabeth. Sus oraciones habían sido escuchadas. ¡Wow! Cuán importante es la oración en nuestras vidas, ¿sí? Aunque Zacarías estaba contento de que Elizabeth iba a quedar embarazada, pero también ha de haber estado desilusionado porque ya no podía hablar, ¿sí? No sabemos qué pensó Elizabeth, no sabemos lo que ella dijo, pero quizás pudiera haberse enojado, gritado, pero simplemente ella pensó, vamos a dejar a Dios ser Dios, ¿sí? Hay cosas que Dios hará o permitirá en nuestra vida que ocurran, en la vida de nuestro esposo, en la vida de nuestros hijos o de nuestros padres, pero debemos entender que aún las cosas difíciles, las desilusiones que podamos llegar a experimentar, es Dios siendo Dios, ¿sí? Ahí es donde volvemos al principio básico. Dios es Dios y nosotros no somos quienes para poder cuestionar lo que Dios ha dicho o como Dios lo hace, ¿sí? Solamente debemos elegir confiar en Él, que Él hará su voluntad en la vida de aquellos que amamos, ¿sí? En el Salmo 46:10, no sé si ustedes me acompañan. En el Salmo 46:10 dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Estad quietos, estad quietos. Como hablábamos hace rato con la hermana, este tiempo de la pandemia ha sido como estar quietos, y reconocer que Dios es Dios. Que a pesar de las circunstancias
difíciles que pudiésemos pasar o nuevas, porque todo esto de la pandemia para todos ha sido algo totalmente diferente, debemos reconocer que Él es Dios, ¿sí? Aparte del momento en que ella anunció el nombre de su bebé de manera bastante casual, en el versículo 60 del capítulo 1 de Lucas, no sé si me acompañan nuevamente, ¿sí? Vemos que ella siempre está esperando. Perdón, leamos el versículo 25. Dice, así ha dicho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. En el versículo 43 dice, ¿por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Cuando estaba esperando a María, la madre de Jesús. Y en el versículo 60 que dice, pero respondiendo su madre dijo, no, se llamará Juan. Incluso en la declaración del nombre de su hijo, ella estaba siendo obediente a Dios, aceptando el nombre que el ángel le había dicho a su esposo. No son las palabras de una mujer amargada, aunque había pasado muchas décadas quizás orando y esperando en poder ser mamá. Pero sin embargo, ella no, estaba agradecida y contenta de las cosas que Dios había hecho, ¿sí? A pesar de que su esposo había quedado mudo como resultado de su incredulidad, ella era una mujer que siempre escuchó al Señor y obedeció, ¿sí? Quizás mucha gente, amigas o vecinos que vivían, pudieran estar hablando, pero mira, tu esposo se quedó sin voz y tantas cosas que pudieron haber pasado, pero ella simplemente siguió fiel, obedeciendo a Dios. Hemos escuchado cómo se crean las perlas, ¿no? En la concha, en una almeja, ¿sí? Para que se desarrolle esa perla preciosa, tienen que entrar cositas extrañas, arena, polvo, un bichito o algo, para que al sentirse amenazada la conchita eche algo irritante, un líquido fuerte, para de que esa forma se cree una hermosa perla, ¿verdad? Y así pasa en nuestras vidas también. Nosotros no sabemos cuánto tiempo estuvieron orando, pero quizás fueron muchos años, ¿verdad? Ellos clamaron a Dios, Señor, bendícenos con un hijo. Y al final de la historia, Dios escuchó su oración. Qué lindas palabras cuando el ángel le dice a Zacarías en el versículo 13, no temas, porque tu oración ha sido oída. Qué especial, ¿verdad? Cuando estemos pidiendo algo y orando por algo y que Dios nos diga, no temas, tu oración ha sido oída. Wow, increíble, ¿verdad, hermanas? Elizabeth no sabía si Dios a la final iba a escuchar su oración, pero sin embargo, ella lo siguió haciendo. Oramos, obedecemos a Dios dentro de nuestras posibilidades, hacemos lo mejor que podemos y nos vemos estancados en esta situación, en medio del dolor o la desilusión. Pero sin embargo, Dios escucha nuestra oración. Elizabeth y Zacarías pasaron años orando, sembrando oraciones y regándolas con lágrimas, muchas lágrimas. Sin embargo, por largo tiempo pensaron que Dios no escuchaba su oración, pero al final Dios respondió. El motivo de celebración, un bebé viene en camino. Una mujer que ha servido fielmente a su Señor. Ella vio a sus papás, a sus abuelos, ahora está viendo a su esposo, ¿sí? Sirviendo al Señor. Ella era una mujer muy involucrada, pero no solamente eso, sino que ella reconocía que Dios era Dios, ¿sí? El nacimiento de Juan, ¿sí? Nació, pasaron de tener un temor, de tener temor Zacarías a que llegara este niño, ¿sí? El portavoz del mensaje de Cristo. Qué increíble, ¿no? Sus padres oraron y esperaron tanto tiempo por él y sirvieron al Señor tan fielmente que cuando Juan habló a las personas, estaban listos para escucharlo. Elizabeth no supo nada de esto durante sus largos años de esperar por un hijo, pero ella sí sabía que Dios era digno de su continua devoción, ¿sí? No se habla más en el capítulo, Lucas capítulo 1 habla de Elizabeth y no se vuelve a mencionar a Elizabeth en la Biblia. ¿Qué pasó con ella? No lo sabemos, pero el objetivo, el plan, para lo que Dios la había creado, Dios lo había cumplido.
Su vida es un recordatorio para nosotras de que no es acerca de nosotras, todo es acerca de Él. Esta ha sido la actitud del corazón de aquellos a que Dios ha usado a lo largo de la historia para dar a conocer a Jesús al mundo. Recuerden, mis hermanas, no somos nosotras, es solamente Él digno de alabanza. Él es el digno de hacer todas las cosas para Él. Y cuando entendemos eso, Dios lo hace hermoso. En su tiempo, en su momento, Él lo hace especial. No porque merezcamos, sino es solamente su gracia. Así que les animo, mis hermanas, a orar, a esperar en Él, a confiar que Él tiene un plan maravilloso para nuestras vidas. Y que esta mujer Elizabeth, que no se la vuelve a mencionar, pero ella cumplió su propósito para lo cual Dios la había creado. Amén, mis hermanas. Esto es lo que les quería compartir y les quería animar también. Muchas gracias, hermana Carito, ¿verdad? Por esta preciosa enseñanza, de verdad, bueno, al menos para mí, la vida tanto de María como de Elizabeth, ¿verdad? Usted lo mencionaba, pues debió haber sido tan especial el caminar con Dios de ellas, que Dios las escogió para eso, ¿verdad? Que desde un principio, en la omnisciencia del Señor, Él sabía que ellas iban a ser estas mujeres, ¿verdad? Y me llamó mucho la atención la parte donde usted dijo, ¿verdad? Que por eso es necesario que caminemos con Dios de tal manera para que cuando el Señor nos encuentre, porque todos vamos a tener un encuentro con Dios, ¿verdad? Estamos haciendo lo correcto y Él pueda cumplir sus propósitos en nuestra vida. Y de verdad, hermana, de mucha, mucha bendición su enseñanza. Sabemos que va a ser de bendición y que no va a venir vacía, ¿verdad? La palabra de Dios. Y bueno, pues hermana, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, por haberse tomado el tiempo de preparar la enseñanza y de estar el día de hoy con nosotros. Y bueno, pues por todo lo que ha hecho por nosotros, ¿verdad? En este día. Y algo que quiera añadir, hermana, algún saludo que quiera enviar. No, gracias más bien a ustedes por la iniciativa de empezar una página donde podamos, a veces encontramos muchos blogs de muchas cosas, en el internet hay muchísima información, pero a veces encontrar temas o algo que nos guíe mucho más justamente a la frase, mi caminar con Dios. Entonces, gracias por el privilegio de ustedes de poder tomarme en cuenta para de esta manera poder compartir algo que ha sido de bendición a mi vida y espero que también para las hermanas que la escuchen. Sí, seguramente que sí, ¿verdad, hermana? Y bueno, hermanas, no se olviden que todos los martes y los viernes a las 5 de la tarde tenemos esta transmisión en vivo con diferentes esposas de pastor o de misionero alrededor del mundo, ¿verdad? Gracias a Dios por esta plataforma que pues nos permite acercarnos un poquito y conocernos a pesar de la distancia. Y bueno, no se olvide, hermanas, que pues estamos estos días, martes y viernes, con las transmisiones en vivo para que usted también se ¿verdad? A esta transmisión. Y bueno, si tiene algún comentario, algún saludo, ¿verdad? Para la hermana Carito o algo, ¿verdad? Puede dejarlo en los comentarios y pues comparte esta transmisión también, hermanas. Bueno, hermana, pues nos despedimos de usted, mucho gusto en conocerla y de otra manera a lo mejor no hubiéramos coincidido, pero qué bueno que por medio de esta tecnología pues podemos ahora conocernos, ¿verdad? Y pues seguimos en contacto, hermana, y esperemos más adelante poderla tener de nuevo. Dios le bendiga, mi hermana. Saludos. Nos vemos, hermanas. Hasta luego.